Hare Krishna a todos los devotos. Por favor, si alguien me puede avisar si se escucha bien. A ver, vamos a compartir. Hare Krishna, ¿hay alguien? ¿Me pueden confirmar si se escucha bien? Ok, gracias. Vamos a empezar. Bueno, hoy toca, como siempre, la lectura del Bhagavad Gita, ya saben, y nos quedamos en el texto, para iniciar el texto 44 del capítulo 2 del Bhagavad Gita. Entonces vamos a iniciar primero con los mantras. Vamos a ver. Om Janati Mirandasya Jananjana Salakaya Satsur Militan Jena Tasmai Sri Gurave Namah Sri Chaitanya Namo Vistang Stapitan Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamaya Dadati Swapadam Tikam. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Sri Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kancha Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusuti Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyacha Sri Kripa Sindhuvya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Sri Chaitanya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Yo nací en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual abrió mis ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias. Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Ase Bhaktivedanta Swami Tinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sundyavadi Pachatyade Shatrine. Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Jaya Pataka Swami Tinamine Namacharya Padayani Te Kripa Pradayine Gaura Katadamadaya Karadagramatarine. Bueno, iniciemos nuevamente, repito, estamos en el capítulo 2, texto 44. A ver. Bueno, como siempre vamos a iniciar con el mantra en sánscrito y luego vamos a decir el significado del mantra y luego la traducción y luego el significado. Govaishwaya Prasaktanam Tayapahrita Chetasam Vyavasayatmika Buddhihi Samadauna Vidiyate. Traducción. En la mente de aquellos que están demasiado apegados al goce de los sentidos y a la opulencia material, y que están confundidos por esas cosas, no se presenta la determinación resuelta de prestarle servicio devocional al Señor Supremo. Significado por A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Samadhi significa mente fija. El diccionario védico, la Nirukti, dice Samyak Adiyate, Smin Atma
Tatua Yatamyaham. Se llama samadhi al estado que se alcanza cuando la mente se concentra en la comprensión del ser. El samadhi nunca es posible para las personas que están interesadas en el disfrute material de los sentidos y confundidas por esas cosas temporales. Ellos están más o menos condenados por el proceso de la energía material. Texto 45. Bueno, es un texto muy pequeño, el 44, por eso es que pues no tenemos muchos comentarios acerca de este texto. Bueno, ya que acá lo dice todo, pues, ¿no? Aquella persona que está interesada en el disfrute material de los sentidos es una persona confundida, ¿no? Texto 45. Traigunya si Vishaya Veda Nistraigunya Babar Yuna Nirdvandvo Nitya Sattvasto Niryoga Shena Atmavan. Traducción. Los Vedas tratan principalmente de las tres modalidades de la naturaleza material. Oh Arjuna, vuélvete trascendental a todas ellas. Libérate de todas las dualidades y de todas las ansiedades que proceden del anhelo de ganancia y seguridad y establécete en el ser. Significado. Por hace su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada aquí. Todas las actividades materiales entrañan acciones y reacciones influenciadas por las tres modalidades de la naturaleza material. Dichas actividades tienen por objeto la obtención de resultados fructivos que son la causa del cautiverio en el mundo material. Los Vedas se ocupan principalmente de las actividades fructivas a fin de elevar al público de modo paulatino desde el campo de la complacencia de los sentidos hasta que una posición en el plano trascendental. A Arjuna, en su carácter de alumno y amigo del Señor Krishna, se le aconseja que se eleve a la posición trascendental de la filosofía Vedanta, en la que al comienzo hay Brahma Jijñā o preguntas acerca de la trascendencia suprema. Todas estas entidades vivientes que se encuentran en el mundo material están luchando muy arduamente por la existencia. Después de la creación del mundo material, el Señor dio la sabiduría védica para ellas, aconsejando cómo vivir y deshacerse del enredo material. Cuando las actividades para el goce de los sentidos se terminan, en otras palabras, cuando se termina el capítulo Karma Kanda, entonces en la forma de los Upanishads se ofrece oportunidad de lograr la comprensión espiritual, siendo los Upanishads parte de diferentes Vedas. De la misma manera, en el Bhagavad Gita, de la misma manera que el Bhagavad Gita es una parte del quinto Veda, es decir, el Mahabharata, los Upanishads marcan el comienzo de la vida trascendental.
Mientras exista el cuerpo material, habrá acciones y reacciones producto de las modalidades materiales. Uno tiene que aprender a ser tolerante frente a la dualidad, a las dualidades tales como la felicidad y la aflicción, el frío y el calor. Y mediante el hecho de tolerar dichas dualidades, uno debe liberarse de las angustias que se derivan de la pérdida y de la ganancia. Esa posición trascendental se alcanza en el estado del pleno conciencia de Krishna, cuando uno depende por completo de la buena voluntad de Krishna. Bueno, acá un comentario para este texto es que, bueno, nos indican que siempre uno somos seres que estamos en este mundo material, por ende somos un producto de las dualidades materiales, ¿no? Que es como que, bueno, a veces estamos tristes, a veces alegres, sentimos frío, sentimos calor, todos esos hechos nos dan a entender de que estamos definitivamente aquí en un plano material, ¿no? Donde siempre van a haber estas dualidades. Pero finalmente con estas escrituras y estos conocimientos estamos tratando de poder salir de esta dualidad que hay en este mundo, ¿no? Continuemos con el texto 46. Yavanarta udapane sarvataha samplutodake tavan sarvesu vedaeshu brahmanasya villanataha. Traducción. Todos los propósitos que cumple un pequeño pozo puede cumplirlos de inmediato un gran depósito de agua. De igual modo, todos los propósitos de los Vedas pueden ser cumplidos por aquel que conoce el propósito que hay detrás de ellos. Significado por A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Los rituales y sacrificios que se mencionan en la división Karma Kanda de la literatura védica tiene por objeto fomentar el desarrollo gradual de la autorrealización. Y la finalidad de la autorrealización se expresa claramente en el capítulo 15 del Bhagavad Gita, capítulo 15, texto 15. El propósito del estudio de los Vedas es el de conocer al Señor Krishna, la causa primordial de todo. Así pues, autorrealización significa comprender a Krishna y la relación eterna que uno tiene con él. La relación que las entidades vivientes tienen con Krishna también se le menciona en el capítulo 15 del Bhagavad Gita, es en el capítulo 15, texto 7. Las entidades vivientes son partes integrales de Krishna. Por lo tanto, que las entidades vivientes, la entidad viviente individual reviva su conciencia de Krishna, constituye la máxima etapa de la perfección del conocimiento védico. Eso se confirma en el Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 33, texto 7, de la siguiente manera. Ahobata swapakoto gariyam yagivagrevartate namatubhyam tepush tapaste juhusus
sasnuraryam brahmanukurnama grinanti yete. Oh mi Señor, la persona que canta tu santo nombre, aunque haya nacido en una familia baja, tal como la de un Kandala, persona que come perros, se encuentra en el plano máximo de autorrealización. Una persona tal debe de haber realizado toda clase de penitencias y sacrificios conforme a los rituales védicos, y debe de haber estudiado las escrituras védicas muchísimas veces, después de bañarse en todos los lugares sagrados de peregrinaje. Se considera que una persona como esa es el mejor miembro de la familia Arya. Así que uno debe ser lo suficientemente inteligente como para entender la finalidad de los Vedas, sin estar apegado únicamente a los rituales, y no debe desear ser elevado a los reinos celestiales en busca de una complacencia sensual de mejor calidad. No es posible que el hombre común de esta época siga todas las reglas y regulaciones de los rituales védicos, ni tampoco es posible estudiar a fondo el Vedanta y los Upanishads. Ejecutar las órdenes de los Vedas requiere de mucho tiempo, energía, conocimiento y recursos. Ello a duras penas es posible en esta era. La mejor finalidad de la cultura védica se cumple, no obstante, mediante el canto del santo nombre del Señor, tal como lo recomienda el Señor Chaitanya, al Redentor de todas las almas caídas. Cuando Prakasananda Sarasvati, un gran erudito védico, le preguntó al Señor Chaitanya que por qué estaba cantando el santo nombre del Señor como un sentimental en vez de estudiar la filosofía védica. El Señor le respondió que su maestro espiritual había concluido que él era un gran tonto y que por ello le había pedido que cantara el santo nombre del Señor Krishna. Él lo hizo y eso lo puso en un estado de éxtasis tal que parecía haberse vuelto loco. En esta era de Kali, la mayor parte de la población es tonta y no está debidamente educada para entender la filosofía Vedanta. La mejor finalidad de la filosofía Vedanta se cumple al cantar sin ofensas el santo nombre del Señor. El Vedanta es la última palabra en sabiduría védica, y el Señor Krishna es el autor y el conocedor de la filosofía Vedanta. Y el vedantista más elevado de todos es la gran alma que encuentra placer al cantar el santo nombre del Señor. Ese es el fin último de todo el misticismo védico. Este texto es muy interesante porque finalmente nos indica que, bueno, en este mundo somos seres y personas tan neófitas y de repente no poseemos las cualidades suficientes para poder realmente entender las escrituras védicas, ¿no? O el Vedanta, que el Señor Chaitanya Mahaprabhu bajó a este mundo a enseñarnos que cantar los santos nombres del Señor Krishna es la mejor forma de poder entender un poco las escrituras
y sobre todo de buscar el fin que tiene estas escrituras, la finalidad, y la finalidad es llegar a Krishna. Entonces, o entender a Krishna, ¿no? La suprema personalidad de Dios. Pero como muchas veces tenemos una mentalidad bastante limitada como seres humanos, tenemos que cantar y llegar a ese punto mediante el canto de los santos nombres del Señor, de llegar a un punto de éxtasis trascendental o llegar a una meditación mediante el santo nombre, que es la forma en la que podemos llegar o aproximarnos más hacia Krishna, ¿no? Entonces, eso indica, ¿no?, que el Señor Chaitanya nos dio la forma más simple para poder purificar nuestra alma, y es cantando los santos nombres. O sea, es tan sencillo, pero muchas veces no lo entendemos. No entendemos que por el simple hecho de cantar el Mahamantra sin tratar de cometer ofensas, estamos avanzando mucho espiritualmente. Así que eso es una de las lecciones, y que todo el tiempo se está repitiendo, pero nos cuesta bastante entender que esa es la forma. Ok, continuamos con el texto 47. ¿Sí? Karmanieva dikaraste ma faleshu kadakanam ma karma fala hetur bur mate shangos tuakarmani. Traducción. Tú tienes derecho a desempeñar tu deber prescrito, mas no a los frutos de la acción. Nunca consideres que eres la causa de los resultados de tus actividades, y jamás te apegues a no cumplir con tu deber. Esto habla mucho de justamente el deber que tenía Arjuna, ¿no?, de pelear. Significado por hace su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Todavía sigue prendiendo, sí, ya. Aquí se consideran tres cosas: los deberes prescritos, el trabajo caprichoso y la inacción. Los deberes prescritos son actividades que se estipulan en función de las modalidades de la naturaleza material que uno ha adquirido. El trabajo caprichoso significa acciones que no están sancionadas por las autoridades. Inacción significa no realizar los deberes que uno tenga prescritos. El Señor le aconseja a Arjuna que no se vuelva inactivo, sino que más bien cumpla con su deber prescrito, sin estar apegado al resultado de él. Aquel que está apegado al resultado de un trabajo es también la causa de la acción, y por ende disfruta o sufre del resultado de dicha acción. En lo que se refiere a los deberes prescritos, estos pueden agruparse en tres subdivisiones, a saber: el trabajo rutinario, el trabajo de emergencia y las actividades deseadas. El trabajo rutinario que se ejecuta como una obligación en función de los mandamientos de las escrituras, y sin desear los resultados, se acciona en el plano de la modalidad de la bondad. El trabajo con resultados conduce al
cautiverio. Por consiguiente, esa clase de trabajo no es propicio. Cada cual tiene su derecho específico en relación con los deberes prescritos, pero deben actuar sin apego al resultado. Esa clase de deberes obligatorios desinteresados los llevan a uno, indudablemente, al sendero de la liberación. Por lo tanto, el Señor le aconsejó a Arjuna que pelear como una cuestión de deber sin apego al resultado, su no participación en la batalla sería otro aspecto del apego. Semejante apego jamás lo lleva a uno al sendero de la salvación. Cualquier apego, bien sea positivo o negativo, conduce al cautiverio. La inacción es pecaminosa. En consecuencia, pelear como una cuestión de deber era para Arjuna el único camino propicio hacia la salvación. Bueno, justamente como dice este capítulo, ¿no? Aquí, que los deberes prescritos son, o sea, tenemos tres formas de actuar, ¿no? Bajo los deberes prescritos, que es lo que dicen las escrituras, los que nos corresponde hacer, ¿no? Los que deberíamos hacer y nos indican siempre en las escrituras que esta es la forma, este es el camino, esta es la manera, pero muchas veces no terminamos de entender cuáles son nuestros deberes prescritos. ¿Por qué? Porque tenemos apego. Y estos apegos se refieren a apegos muchas veces al resultado de estas acciones o de las acciones que deberíamos tomar o hacer o ejecutar. Pero cuando uno decide simplemente cumplir con el deber, sin pensar en que el resultado va a ser bueno, malo, o va a ser positivo, negativo, va a ser conveniente o no, ya estás cumpliendo con tu deber, y solo por el hecho de cumplir con tu deber estás acercándote más a la salvación, ¿no? Y eso es lo que indica este texto, ¿no? Que muchos de nosotros siempre estamos pendientes de que las acciones que hagamos nos conduzcan a un resultado, ¿no? Bueno, estamos esperando que al hacer servicio estemos o nos estemos liberando, ¿no? O voy a cantar mis rondas porque quiero liberarme más rápido. O sea, a veces pensamos en que todas las acciones que tomamos sean espirituales o no, o sea, sean buenas o no. Y muchas veces nos ponemos a pensar, ok, lo voy a hacer porque esto es beneficioso para mí, ¿no? O sea, esperando un resultado beneficioso, pero no lo hacemos con la mentalidad de decir, bueno, aquí las escrituras me están diciendo que debo cantar porque es la manera y la forma, entonces voy a obedecer. Así esto me libere o no me libere, porque obviamente en el intento de cantar los santos nombres del Señor muchas veces cometemos ofensas, a veces cometemos ofensas sin querer hacerlo, ¿no? O inconscientemente. Entonces, aquí mismo indica que ese tipo de resultados que esperamos muchas veces no nos van a conducir igual a la salvación, entonces, o al camino hacia la salvación. Entonces, debemos de apegarnos al deber prescrito que cada uno tiene y hacerlo, ejecutarlo de esa forma, porque es nuestro deber hacerlo, nada más, sin esperar a que sea bueno, beneficioso, malo o perjudicial el resultado. Continuemos. Texto 48. Yogasta kuru karmani
sagam tvadanam jaya sidhya yosamo bhutva samatvam yogau ya ukyate. Desempeña tu deber de un modo equilibrado. Bueno, traducción. Desempeña tu deber de un modo equilibrado. Oh Arjuna, abandona todo apego al éxito o al fracaso. Esa clase de ecuanimidad se denomina yoga. Significado por su divina gracia C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Krishna le dice a Arjuna que debe actuar en el plano del yoga. En el plano del yoga. ¿Y qué es ese yoga? Yoga significa concentrar la mente en el Supremo mediante el control de los sentidos, los cuales siempre están perturbados. ¿Y quién es el Supremo? El Supremo es el Señor, y como Él mismo le está diciendo a Arjuna que pelee, Arjuna no tiene nada que ver con los resultados de la pelea. La ganancia o la victoria son asuntos de Krishna. A Arjuna simplemente se le aconseja que actúe según los dictados de Krishna. Seguir los dictados de Krishna es verdadero yoga. Y eso se practica en el proceso denominado conciencia de Krishna. Únicamente mediante el proceso de conciencia de Krishna puede uno renunciar al sentido de propiedad. Uno tiene que convertirse en el sirviente de Krishna o en el sirviente del sirviente de Krishna. Esa es la manera correcta de desempeñar el deber con conciencia de Krishna, que es lo único que puede ayudarnos a uno a actuar en el plano del yoga. Arjuna es un kshatriya y como tal forma parte de la institución Varnashrama Dharma. En el Vishnu Purana se dice que toda la meta del Varnashrama Dharma es satisfacer a Vishnu. Nadie debe satisfacerse a sí mismo como es la regla en el mundo material, sino que uno debe satisfacer a Krishna, así que a menos que uno satisfaga a Krishna, no puede observar debidamente los principios del Varnashrama Dharma. Indirectamente a Arjuna se le aconsejó que actuara tal como Krishna le había indicado. Bueno, entonces acá reafirma justamente lo que comentábamos en el texto anterior, que debemos obedecer. Así es simple. Debemos obedecer. En este caso, Arjuna está obedeciendo a Krishna, porque en este caso Krishna es la suprema personalidad de Dios. Entonces, es los Vedas, ¿no? Entonces, a nosotros Krishna nos habla a través de esto, de los libros, los Vedas. Entonces, aquí nos está diciendo nuevamente, hagan y continúen y realicen su deber prescrito. Entonces, nosotros como devotos debemos procurar siempre actuar como devotos, como Vaishnavas, practicar esas cualidades que nos caracterizan como Vaishnavas, ¿no? Porque si no, andaríamos actuando por el mundo como cualquier ser humano, ¿no? O sea, simplemente pensando en complacer nuestros sentidos. Entonces, como Krishna nos indica aquí, no estamos acá
para complacer nuestros sentidos. Estamos aquí para complacer a Krishna. Y la única forma de complacer a Krishna es servirlo a él o ser sirviente del sirviente de Krishna. ¿Ok? Continuemos. Texto 49. Durena hiya param karma buddhi yoga manjaya buddha usaranamam vicha kripanaha palahetapaha. Traducción. Oh, Danayana, oh Danayaya, mediante el servicio devocional, mantén muy lejos todas las actividades abominables y en ese estado de conciencia, entrégate al Señor. Aquellos que quieren disfrutar de los frutos de su trabajo son avaros. Significado por A.C. Su Divina Gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Aquel que de hecho ha llegado a entender su posición constitucional del servicio del servidor eterno del Señor, abandona todas las ocupaciones con excepción del trabajo en estado de conciencia de Krishna. Como ya se explicó, Buddhi Yoga significa el trascendental servicio amoroso que se le presta al Señor. Esa clase de servicio devocional constituye la forma correcta de que debe actuar la entidad viviente. Únicamente los avaros desean gozar del fruto de su propio trabajo, solo para enredarse más en el cautiverio material. Con la excepción del trabajo en el estado de conciencia de Krishna, todas las actividades son abominables, porque atan continuamente al ejecutor al ciclo del nacimiento y la muerte. Por lo tanto, uno jamás debe desear ser la causa del trabajo. Todo debe hacerse con conciencia de Krishna, para la satisfacción de Krishna. Los avaros no saben cómo utilizar los bienes y riquezas que adquieren por buena fortuna y por ardua labor. Uno debe emplear todas las energías en trabajar con conciencia de Krishna. Y eso va a hacer que la vida de uno sea un éxito. Al igual que los avaros, las personas desafortunadas no emplean en el servicio del Señor su energía humana. Bueno, entonces acá nuevamente nos indica que no seamos avariciosos o deseosos de disfrutar de los resultados del trabajo que realizamos. O sea, del trabajo en general. El trabajo sea para un bien espiritual, sea para un bien material, ¿no? Sino que lo único que deberíamos desear es trabajar para servir a Krishna. Texto 50. Buddhi yokto yahatiha uve sukrita dukshrete tasmad dvoi gayayu yaswa yogaha karmasu kausalam. Incluso en esta vida, el hombre que está dedicado al servicio devocional se libra tanto de las reacciones buenas como
de las malas. Por consiguiente, esfuérzate por el yoga, que es el arte de todos los trabajos. Significado por Hace Su Divina Gracia Bhaktivedanta Srila Prabhupada. Desde tiempos inmemorial, cada entidad viviente ha acumulado las diversas reacciones de su trabajo bueno y de su trabajo malo. Debido a ello, la entidad viviente siempre se mantiene ignorante de su verdadera posición constitucional. La ignorancia se puede disipar con la instrucción del Bhagavad Gita, que le enseña a uno a entregarse al Señor Sri Krishna en todos los aspectos y a dejar de ser una víctima de la cadena de acción y reacción, de nacimiento tras nacimiento. Así pues, a Arjuna se le aconseja que actúe en conciencia de Krishna, el proceso purificador de la acción resultante. Bueno, este texto también es un texto corto, entonces no hay mucho que comentar porque indica, ¿no? Aquí a Krishna se le dice que simplemente actúe bajo lo aconsejado por Krishna, ¿no? Que es, cumple tu deber. Entonces, igualmente nosotros, la única forma de cumplir nuestro deber es siguiendo el camino o el trabajo del yoga, que es el servicio devocional. Texto 51, todavía tenemos tiempo para seguir leyendo. Karma jambudi yuktahi phalam tvamanish shinaha Yama bandavir muktaha padam gachanti anamayam. Traducción. Por dedicarse de ese modo a prestarle servicio devocional al Señor, grandes sabios o devotos se liberan de los resultados del trabajo del mundo material. De esa manera quedan libres del ciclo del nacimiento y la muerte y alcanzan el estado que se encuentra más allá de todos los sufrimientos al ir de vuelta a Dios. Significado por Hace Su Divina Gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. La entidad viviente liberada pertenecen a ese lugar en el que no hay sufrimiento material. El Bhagavatam 10.14.58 dice: Samashritaye pada payavaplavam mahat padam punjayasho murare vavam budir vatsapadam param padam vipadam natesham. Para aquel que ha aceptado el bote de los pies del loto del Señor, siempre es el refugio de la manifestación cósmica y quien es famoso como Mukunda, o el que otorga mukti. El océano del mundo material es como el agua contenida en la huella de un ternero. Dicha persona tiene por meta param
Parampadam o Vaikunta, el lugar en el que no hay sufrimiento material, y no el lugar en el que la vida tiene peligros a cada paso. Debido a la ignorancia, uno no sabe que este mundo material es un lugar desolador en el que hay peligros a cada paso. Solo por ignorancia, personas como poco inteligentes tratan de acomodarse en la situación por medio de las actividades fructivas, creyendo que las acciones resultantes los harán felices. Ellos no saben que ninguna clase de cuerpo material de ninguna parte del universo puede proporcionar una vida sin sufrimiento. Los sufrimientos de la vida, es decir, el nacimiento y la muerte, la vejez, las enfermedades, se hallan presentes en todas partes del mundo material, pero aquel que entiende su verdadera posición constitucional, que es la de ser el servidor eterno del Señor, y conoce, por ende, la posición de la personalidad de Dios, se dedica al trascendental servicio amoroso del Señor. En consecuencia, se vuelve apto para entrar en los planetas Vaikuntas, en los que ni hay una vida material desoladora, ni existe la influencia del tiempo y la muerte. Conoce la posición constitucional de uno significa conocer también la posición sublime del Señor. Aquel que comete el error de creer que la posición de la entidad viviente y del Señor se hallan en el mismo nivel ha de saberse que está viviendo a oscuras y por lo tanto es incapaz de dedicarse al servicio devocional del Señor. Él mismo se convierte en Señor y prepara hacia el camino hacia la repetición del nacimiento y la muerte. Pero aquel que entiende que su posición es de servir pasa a ocuparse en el servicio del Señor, se vuelve de inmediato merecedor de ir a Vaikunta. El servicio por la causa del Señor se denomina Karma Yoga o Buddhi Yoga. En palabras más sencillas, servicio devocional al Señor. Entonces, acá nos indica, como comentario de este texto 51, es que, pues, si nos seguimos manteniendo en pensar en disfrutar o de los resultados de los trabajos, bueno, materiales que hagamos, ¿no? Vamos a seguir en el ciclo del nacimiento y la muerte. O sea, no vamos a encontrar la liberación ni trascender a los planetas celestiales o Vaikunta, ¿no? Donde ahí pues no hay este tipo o no vamos a encontrar este tipo de dualidades como en este mundo, ¿no? Simplemente ahí vamos a estar lo que prima es el servicio devocional, ¿no? Hacia el Señor Supremo. Entonces, el texto nos vuelve a indicar que la única forma de liberación es el Karma Yoga o Buddhi Yoga, que es el servicio devocional al Señor Krishna. Solo eso es el camino que nos va a conducir hacia la liberación. Texto 52. Yadate moha kalilam budir jati tarish jati
Tadagantashi nirvedam srotvayasya srutasya cha. Traducción. Cuando tu inteligencia haya salido del espeso bosque de la ilusión, te volverás indiferente a todo lo que se ha oído y a todo lo que habrá de oírse. Significado por su divina gracia C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. En la vida de los grandes devotos del Señor existen muchos buenos ejemplos de personas que se volvieron indiferentes a los rituales de los Vedas por el simple hecho de prestarle servicio devocional al Señor. Cuando una persona verdaderamente entiende que Krishna y la relación que tiene con Krishna de un modo natural se vuelve totalmente indiferente a los rituales de las actividades fructivas, aunque se trate de un brahmana experimentado. Sri Madhavendra Puri, un gran devoto y acharya de la línea de los devotos, dice lo siguiente. A ver. Bueno, este es un párrafo muy largo de sánscrito, entonces vamos a leer la traducción de este párrafo en sánscrito, que es lo que justamente dice Sri Madhavendra Puri. Mis oraciones 3 veces al día, todas las glorias a usted. Mi baño ritual, te ofrezco mis reverencias. Semidioses, antepasados, por favor, excúsenme por mi incapacidad para ofrecerles mis respetos. Ahora, donde quiera que me siento, puedo recordar al gran descendiente de la dinastía Yadu, Krishna, el enemigo de Kamsa, y con ello puedo liberarme de todo cautiverio pecaminoso. Creo que eso es suficiente para mí. Los ritos y rituales védicos son imprescindibles para los neófitos. Abarcan toda clase de oraciones 3 veces al día. Darse un baño temprano por la mañana, ofrecerles respetos a los antepasados, etc. Pero cuando uno se haya... Pero cuando uno se halla plenamente en estado de conciencia de Krishna y dedicado al amoroso servicio trascendental de él, se vuelve indiferente a todos estos principios regulativos, porque ya ha logrado la perfección. Si uno ha llegado al plano del entendimiento en virtud del servicio al Supremo Señor Krishna, deja de tener que ejecutar los diferentes tipos de penitencias y sacrificios que se recomiendan en las escrituras reveladas. Y en cambio, si uno no ha entendido que la finalidad de los Vedas es la de llegar a Krishna y simplemente se dedica a los rituales, etc., entonces está desperdiciando su tiempo inútilmente en esas ocupaciones. Las personas con conciencia de Krishna trascienden el límite del Sabda Brahma o el ámbito de los Vedas y los Upanishads. Bueno, para este texto, pues, lo que podemos comentar es que en este caso, pues, ¿no? Indica que
todo aquello que se haga como un ritual, bueno, védico, por así decirlo, nosotros como devotos, seguimos, pues, ¿no? Lo que debería ser el Bhakti Yoga, ¿no? Y el Bhakti Yoga es aquella disciplina que tenemos durante el día haciendo de forma, como indican los Vedas, no quiero llamarlo rituales, pero son acciones que debemos tomar diariamente y que nos van a conducir justamente al servicio devocional a Krishna. O sea, el Bhakti Yoga o hacer un sadhana dentro de lo que es Bhakti Yoga es eso, ¿no? Hacer un ritual que nos conduzca a ser conscientes de quién es Krishna. No porque por ello nos levantamos a las 4, o sea, se indica que uno debe levantarse antes de que se ponga el sol, esto es a las 4:30 de la mañana, hay un arti, luego hay el canto de la yapa, que es justamente concientizarnos mediante el canto de los santos nombres, poder llegar a Krishna. Luego leer los libros, las escrituras védicas, como el Srimad Bhagavatam en las mañanas, el Arti, que es la adoración a las deidades, luego la cocina, ¿no? O sea, y todo este tipo de rituales que hacemos diariamente son rituales que nos van a conducir hacia Krishna, ¿no? El bañarse temprano, el siempre mantenerse limpios, el hacer arti, el ofrecer a Krishna todo lo que tengamos o hagamos, ¿no? Entonces, todo ello nos va a conducir a eso, ¿no? A ese resultado, que bueno, obviamente no estamos pensando en ejecutar una acción por el resultado, pero acá nos están diciendo efectivamente que el hacer este tipo de rituales que están dentro de lo que es el conocimiento védico nos va a llevar más a entender a Krishna. Entonces, bueno, por la hora acá nos vamos a quedar, hemos leído hasta el texto 52, entonces en la próxima lectura vendría a ser a partir del texto 53 en adelante, ¿sí? Bueno, muchas gracias a todos los que se han conectado el día de hoy a la lectura, gracias por seguirnos motivando a este gran servicio, porque bueno, así nos motivamos mutuamente a tener un tiempo y un momento en el día de lectura y tratar de entender cada vez más por qué hacemos esto, ¿no? Entonces es una forma bonita de, en conjunto, poder avanzar. Sabemos que el avance espiritual es individual. Cada uno sabe de qué forma avanza espiritualmente, pero es muy lindo podernos apoyar mutuamente para este avance. Entonces yo les agradezco a todos los que siempre se están conectando en la lectura. Pueden recomendarle seguir esta lectura a amigos, a familiares, a alguien que le interese mucho poder ver o conocer algo nuevo, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias a todos, ya nos estamos viendo el día miércoles, que es la próxima lectura del Bhagavad Gita, así que los esperamos. Y no se olviden que pueden adquirir su Bhagavad Gita en el templo de ISKCON Miraflores. Ahí pueden adquirir las dos presentaciones, que en este caso este es el tamaño pocket, para mí es más fácil poderlo trasladar. También tengo la versión grande, que esa también está disponible en el templo para que la puedan adquirir. Muchas gracias, Hare Krishna a todos.